Buenos días tengan todos ustedes. Nuevamente estamos acá con la clase de ética, leyendo un poquito, tratando de darle algunos complementos a la obra aristotélica Ética Nicomaquea. Vamos a ingresar al libro cuarto en esta quinta clase. Ya sabemos que estamos utilizando el texto de la Alianza Editorial. Y en el libro cuarto vamos a hablar de de un examen de las virtudes éticas, pero donde destaca la generosidad y la magnificencia. La primera parte del libro cuarto de la obra empieza señalando que dice, ¿no? Prosigamos hablando a continuación sobre la generosidad. Parece, desde luego, que en un término medio, en lo que atañe al dinero, el generoso es elogiado, no en los asuntos de la guerra, ni en aquello en lo que es elogiado el hombre templado, ni tampoco en las decisiones judiciales, sino en lo que se refiere a dar y recibir dinero, y sobre todo en dar. Y llamamos dinero a aquello cuyo valor se mide en monedas. La primera estrofa que tiene en la página 145 del texto. Pues yo voy a un poquito darme la licencia de analizar el perfil de ustedes, de cuál es el sentido que ustedes le darían al ejercicio de la abogacía, porque me serviría mucho de poder conocer, aunque no los vea, y aunque estemos en una relación virtual, pero ustedes mismos van a poder responder a las siguientes preguntas. A ver, primero, hagamos de cuenta que son abogados, hagamos de cuenta que ya tienen el título profesional y ustedes deberían valorar de trabajar bajo tres opciones. En la administración pública, en la administración privada, o sea, en una entidad o empresa privada, o en el ejercicio libre de la profesión. Entonces, me gustaría que ustedes se tomen un par de minutos y reflexionen respecto de el ejercicio de su profesión, pero si lo harían en la administración pública, en el Estado, en el nivel central o en un nivel subnacional como la alcaldía o la gobernación, o en alguna institución o empresa privada, o en la profesión libre. ¿Ya? Reflexionen. Porque en función de esa reflexión vamos a encontrar algunas respuestas. Esta es otra de las preguntas que me gustaría que también ustedes se respondan. ¿Por qué estudiar Derecho? O naturalmente que no me lo van a responder, pero sí pueden responderse ustedes mismos. Ustedes no se van a poner a engañar, no pueden engañarse a sí mismos. Por tanto, la respuesta que generen tiene que ser una respuesta consciente, voluntaria, y que tengan que realizar esa respuesta con mucha templanza. Ya recuerdan la anterior clase, hemos hablado de la templanza. Tengan valor para decir, ¿por qué estudiar Derecho?
ya a lo largo de esta clase vamos a ir eh, eh, tabulando algunas respuestas, pero creo que es necesario que ustedes un poco se enfoquen en una muy buena respuesta, ¿no?, para ustedes mismos. Y la última, ¿qué significa generosidad? ¿Ya? Entonces, en función de estas tres preguntas, vamos a ir reflexionando la obra de Aristóteles, ya intentando preparar el terreno para ingresar a la siguiente clase, donde vamos a hablar de la justicia, ¿no? Y vamos a ver que existe una hermosa vinculación de muchos valores que están ligados a la virtud ética y que tiene cierta relación con la virtud dianoética, para luego bajar a las virtudes intelectuales como el arte, la prudencia, la ciencia, la sabiduría, el intelecto. Entonces, comencemos. No olviden estas tres preguntas y luego vamos a ir, en la medida que vayamos avanzando hoy en esta clase, vamos a ir generando algunas probables respuestas. Bien. La generosidad, entendida como una virtud ética, es, de acuerdo a Aristóteles, un término medio ubicado en el concepto de dinero o riqueza, y este concepto se vincula con la dicotomía de dar o de dar-recibir. Entonces, para Aristóteles, siempre será mejor dar que recibir, porque la generosidad se plasma en ello. Entonces, comenzamos estableciendo que este es otro de las virtudes aristotélicas, la generosidad, pero tiene sus limitaciones. De hecho, los extremos que están en la generosidad son la prodigalidad y la tacañería. Cuando decimos prodigalidad, se entiende a la azotía, ¿no?, como una pérdida, o sea, entendida como que voy despilfarrando, ¿no? O sea, el pródigo es el que despilfarra, es el que regala, es el que es el dadivoso, es el que no le interesan los límites, se puede quedar sin nada, ¿no? Y va y entrega parte o todo su patrimonio a otros, ¿no? Entonces, ese es el pródigo, ¿no? Se representa en las personas que son proclives a gastar su dinero en cosas superfluas. Precisamente son los llamados pródigos, ¿no? O sea, son en extremo dadivosos. Ahora, tenemos que ver que la vida la podemos solventar con ganancias vergonzosas. Esa es una posibilidad, ¿no? Con una serie de hechos, por ejemplo, el hurto, el robo, que era muy característico en la época del siglo IV y el siglo III antes de Cristo, en la época de Aristóteles. Nosotros hoy podemos entender, por ejemplo, hay mucha gente que obtiene ganancias, pero que son ilegítimas, ilícitas, ¿no? De hecho, en Bolivia, a partir de 1997, se ha incorporado el tipo penal de legitimación de ganancias ilícitas. Porque hay muchas formas de blanquear dinero, ¿no? Hay tantas formas que existen unas tipologías que ha establecido el Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, a través de sus 40 recomendaciones, ¿no?
y que se han extendido no solamente a legitimación de ganancias ilícitas, sino a financiamiento del terrorismo a partir del año 2001, luego de la destrucción de las Torres Gemelas el 11 de septiembre. Entonces, existe, o sea, una forma digamos, solventar la vida a través de ese tipo de ganancias, ¿no? Y eso es propio, se dice, de un avaro. ¿No? Pues estos no dan nunca, ¿no? Y reciben de todo sin importar la fuente donde extrajeron las riquezas. Pero por otra parte, en la otra acera está el pródigo, ¿no? El pródigo que está mucho más cerca de la virtud que el avaro, ¿no? Porque da, es dadivoso, ¿no? Pero entrega todo, ¿no? Gasta por gastar, o sea, no por ello es virtuoso, no, está un poco más cerca de la virtud que el tacaño, ¿no? Ahora, el uso del dinero en cuanto al generoso debe ser dar a quien conviene, no recibir de quien conviene y ganárselo como se debe. Al comienzo de esta clase les hacía unas preguntas vinculadas a el ejercicio de la abogacía y les decía dónde les gustaría a ustedes trabajar con, con mayor preferencia. Seguramente algunos de ustedes ha pensado y ha dicho, bueno, a mí me gustaría, apenas salga de la Facultad de Derecho, abrir mi oficina en mi casa, habilitar con un compañero una oficinita por ahí por el centro, cerca de los tribunales, o abrir un kiosco, o como otros están haciendo, alquilan un micro y ahora la oficina es el micro, o sea, un bus. Entonces, la imaginación no tiene límites. Entonces, seguramente algunos de ustedes han pensado en ello. Y con ello, pues, poder vender sus servicios, brindar sus servicios a la población que lo requiera, ¿no? Seguramente otros habrán dicho, no, yo quiero trabajar en el sector privado, en una entidad privada, en un banco privado, en una empresa, en una industria privada, porque ahí, bueno, como es privado, o sea, se aprende más, hay más control, y yo necesito aprender más, entonces voy a aprender más, ¿no? Hay gente que puede decir eso. Y otros dirán, no, yo quiero salir de derecho y voy a ingresar a trabajar a la administración pública. Porque allí, bueno, me han dicho de que se trabaja 8 horas cuando te ve el jefe, y cuando el jefe no está, bueno, trabajas la mitad o la cuarta parte del tiempo, pero al final del mes tienes tu sueldo. Cosa que no ocurre cuando estás en el ejercicio libre de la profesión, porque ahí pues está en función de de los clientes que tengas. Haciendo un paréntesis, yo estoy actualmente en el ejercicio libre de la profesión ya hace muchos años y tiene sus grandes beneficios, muy grandes beneficios, pero también tiene una serie de dificultades al comienzo. Pero bueno, esto solo les digo así, haciendo un paréntesis. Entonces, vean ustedes, cada uno tiene una forma de ver el cómo va a ejercer su profesión. Pero fruto del ejercicio de su profesión va a tener un ingreso, porque tiene que vivir de ello. O sea, al menos uno estudia derecho para poder tener la posibilidad de tener un ingreso
en función de su trabajo. Ahora, ¿por qué estudiaste Derecho? ¿No? Entonces, ahí vienen opciones muy interesantes de los que, bueno, tuve la oportunidad de ver en anteriores años, donde muchos alumnos decían, estudio Derecho porque amo la justicia. Otros decían, porque quiero cambiar esta justicia. Ya estoy harto de esta justicia. Y estudiando Derecho sé que voy a cambiar. Muchos jóvenes principalmente. Me hablaban de que estaban cansados de lo que escuchaban, de lo que veían, del sufrimiento de sus padres, del problema que tuvieron en su casa y que era un desastre la justicia que teníamos y por lo tanto querían estudiar Derecho por esas razones. Y a mí me complacía escuchar ese tipo de actitudes porque son actitudes virtuosas, ¿no? Son acciones voluntarias virtuosas. Porque había de los otros que me lo decían no de manera directa, sino me lo decían así por abajo, ¿no? A la salida de la clase, que, bueno, ya tenían su profesión y que querían conocer derecho porque querían ganar y obtener dinero y riqueza lo más rápido posible, lo más rápido, ¿no? Entonces, a mí eso no solamente me espantaba, sino que directamente reflejaba la dimensión en la que se encontraba la sociedad. Y esta sociedad está así. Cuando alguien me dice, quiero que transformemos la justicia, hay que transformar la justicia y hay que cambiar esto que está ya total y absolutamente dañado. Y empiezan a hacer cumbres y empiezan a hacer una serie de eventos, pero yo les digo, oiga, o sea, lo primero es lo primero, hagamos una recapitulación, eh, busquemos, encontremos los principios y valores, las virtudes éticas que tiene nuestra sociedad, la sociedad boliviana. Por ahí somos dos locos o tres que queremos cambiar la justicia a nuestro entender, a lo que nosotros creemos que debería ser, ¿no? Con virtudes éticas, con valores, con principios, cuando por ahí la mayoría de la sociedad boliviana tiene otra visión, tiene otros valores, tiene otros principios. Y pues para la mayoría le gusta la viveza criolla, le gusta pagar al guardia o al policía de tránsito, o sea, y nosotros somos los únicos locos. ¿Mm? Entonces, ahí viene el de entender la importancia de lo que significa el conocer la ética, la virtud ética, ¿no? Y mucho hace esto de la generosidad y del uso del dinero. Por eso decimos acá, el uso del dinero en cuanto al generoso debe ser dar a quien conviene, o sea, o a quien merece, no recibir de quien conviene y ganárselo como se debe. Ahí viene esta descripción aristotélica del uso del dinero en cuanto al generoso. Cuando el generoso tiene poca fortuna y aún así da, este será más generoso que un hombre que tenga mucha fortuna y de poco. Aunque el nivel de generosidad no se mide por cuánta cantidad se dé, sino más bien por el mismo hábito de dar, de dar. El año 1989 al año 2001, tuve la oportunidad de dar clases gratuitas en la ciudad del Alto y en algunos pueblos del altiplano, clases de orientación universitaria. Y el lema, nuestro lema al final de cada clase era estudiar para conocer, conocer para compartir. Y sí podemos, claro que podemos. Entonces, el hecho es dar,
sin interesar lo poco o mucho que podamos tener, siempre tenemos algo para dar. Hasta el ser o la familia más humilde, hasta el hombre que está en la calle mendigando, tiene algo para dar. Y ahí podemos encontrar la virtud de la generosidad. Siempre, siempre tenemos algo para dar. No lo que nos sobra, sino lo que tenemos para compartir. Hay un autor, aquí quiero hacer un paréntesis en lo que nos señala Aristóteles sobre la generosidad. Hay un autor llamado, es un poeta indio, Rabindranath Tagore. Él hacía mucha referencia al servicio. En la mayoría de sus poemas habla del servicio a la gente, de cómo uno puede alcanzar la felicidad dando. O sea, él decía, yo me siento feliz, pero sobre todo alegre. O sea, para él decía, la vida tiene que ser alegría. Y la alegría, o soy alegre siempre que doy. O sea, el dar a la gente, el dar a la comunidad, no solamente algo material. Por ejemplo, puedes dar conocimiento. O sea, siempre, siempre hay algo para dar. Y ahí se torna el hombre generoso. Esa es una gran virtud ética. Y Rabindranath Tagore hablaba mucho de brindarte, así. Sé alegre y bríndate al servicio. El servicio, o sea, el servicio a la gente, el servicio a la sociedad, a la comunidad, eh, te genera una satisfacción. Lo que él dice, te genera mucha, pero mucha alegría. La alegría es la puerta de la felicidad. Bien, entonces ya hemos hablado del generoso, ¿no? Ahora hablemos un poquito de la otra virtud, ¿no? Porque una cosa es ser generoso, pero otra es la magnificencia. ¿No? Y la magnificencia también es entendida en el sentido de las riquezas, ¿no? Eh, como, como es la generosidad, claro, ¿no? Pero la magnificencia supera la generosidad en virtud. ¿De qué manera? ¿Cómo gastar su riqueza en lo que conviene? Gastos de forma discreta para no caer en el extremo de lo ostentoso. O sea, hay, aquí Aristóteles hace una relación de personas que se esfuerzan por tener fortuna o por tener riqueza, pero se esfuerzan no para acumular, sino para compartir. Entonces ahí hablamos de alguien que tiene o aplica la virtud de la magnificencia. Llega a ser magnífico precisamente. Esa es la definición que tiene la obra al final de la descripción de la magnificencia, ¿no? Entonces, pero lógicamente aquí no se quiere acumular y llegar a caer en el vicio del ostentoso. O sea, no es ostentar, ¿no? Sino es compartir. Ahora, es magnánimo cuando se pretende cosas grandes y así lo acredita, ¿no? Mientras que el que no pretende cosas grandes, pero que sí las tiene, entonces es discreto, ¿no? Ahí tenemos que diferenciar también a dos tipos de personas. Hay gente que tiene, ¿no? Pero no las muestra, ¿no? O sea, es totalmente discreto. Incluso trata de pasar inadvertido, ¿no? Entonces,
y hay otros que sí lo acreditan y tal vez por ello podrían ser ostentosos, pero hay otros que igual se esfuerzan y dan, ¿no? Y quieren a partir de ahí acreditar otro tipo de virtud que está en función a la eh, esta virtud que hemos hablado el otro día, que está en función de la valentía y del honor, ¿no? Platón, por ejemplo, tenía unas virtudes cardinales. Precisamente estas virtudes cardinales son la valentía y la templanza. Y dentro de la valentía también está el de entregar, ¿no? O sea, el de dar, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde hablamos del magnánimo. Ahora, la magnificencia está más relacionada con las riquezas y la magnanimidad con el honor y el prestigio, ¿no? Entonces, es una diferenciación un poquito sutil, pero necesaria, ¿no? ¿Por qué? Porque son dos virtudes que se desarrollan por Aristóteles que muchas veces es confundida, ¿no? O sea, no, es la magnificencia por un lado, vinculado precisamente a la riqueza, ¿no? Y al tener y compartir, y la magnanimidad está en relación a lo que decíamos hace un momento, al honor y al prestigio, ¿no? La magnanimidad. Entonces, por un lado, la ambición puede ser un extremo a veces común entre la magnanimidad y la magnificencia. Sin embargo, muchas veces también se elogia al hombre ambicioso, ¿no? Pues, o sea, puede tener tanto riquezas como honores. Eh, y eso es elogiable, ¿no? Porque al mismo tiempo de tener riqueza, el tener honor, precisamente ese es el que no es discreto, y que muestra lo que ha logrado, pero al mismo tiempo no por ostentar, sino por querer adquirir o querer lograr el honor. Y muchas veces alguien busca el honor para ocultar errores pasados, ¿no? Esa es otra descripción aristotélica, ¿no? Hay gente que comete errores y que frente a la sociedad está señalado, ¿no? Pero la sociedad se olvida rápido cuando tú buscas el honor y la gloria. Ah, cuando buscas el honor y la gloria, ahí todas tus faltas anteriores se olvidan, pero absolutamente. Se olvida, la gente se olvida. Por más que haya sido un criminal, por más que haya sido lo que haya sido, si has encontrado el honor y la gloria, se te olvidan tus faltas. Totalmente. Eres el héroe, ¿no? Como en el fútbol, ¿no? En el fútbol puede haber un arquero que de pronto ha cometido un error al sacar con la mano y en vez de pasar al compañero pasó al delantero y el delantero aprovecha ese error y mete gol. Todo el mundo quiere matarlo al arquero, o sea, los del equipo del arquero. Pero cuando continúa el partido y de pronto está terminando el partido y el arquero va al arco contrario para cabecear un córner y mete gol, o sea, esa falta que tuvo, nadie se acuerda. Todos se van a acordar de la gloria. Entonces, con ese gol han ganado el partido. Entonces, lo mismo ocurre en el ámbito de la magnificencia, ¿ya? Magnificencia y magnanimidad, ¿no? En ambos casos, o sea, el hombre es ambicioso, ¿no? Pero puede tener tanto riqueza como los honores. Ahora, hay un, hay un término medio, ¿no? Entonces, aquí, a ver,
Aquí Aristóteles tiene dos aspectos que varían como extremos, porque hace referencia a la conducta iracunda y hace referencia a la pasividad, ¿no? Entonces, la conducta iracunda de pronto es difícil de definir, eh, pero de pronto está como, como una manifestación o como una expresión de voluntad que pueda destruir o que pueda romper ciertos cánones de vínculo intersocietal, ¿no? Pero por otro lado, o sea, aquel que no es iracundo, o sea, de pronto ingresa dentro la concepción de mansedumbre, ¿no? Entonces, tanto la parte de la ira como la parte de la mansedumbre, de pronto reflejan unos extremos que se busca, ¿no? Definir un punto medio, que es un poco difícil encontrar, ¿no? Sería interesante con ustedes compartir, por ejemplo, en clases presenciales, ¿no? Digamos, brindarles los extremos y ustedes que encuentren un punto intermedio con una palabra que, bueno, en español a veces hay algunas que no logran encerrar el verdadero mensaje que se pretende dar de ese punto medio. Entonces, en la mansedumbre, el hombre manso se enoja en el momento adecuado, de la manera adecuada y con la persona adecuada, ¿no? Y ahí lo contrario, o sea, el iracundo, ahí estamos hablando de los irascibles, ¿no? De pronto están con, en el momento inadecuado, se comportan de la manera inadecuada y con la persona inadecuada, ¿no? Entonces, en el comportamiento de los abogados, cuando están en una audiencia, hay que saber en qué momento hacer una acentuación, ¿no? Cuando uno está tomando la palabra, hacer como si estuviésemos destacando algo, entonces elevamos un poquito la voz, ¿no? Subsayamos, o sea, ponemos negrillas cuando hablamos, pero en otros definitivamente tenemos que tener una pasividad y seguridad tal que no sea ofensivo para las partes ni para el juez, ¿no? No olviden del mandamiento del abogado, el sé leal, ¿no? Leal con el contrario, leal con el juez, leal consigo mismo, ¿no? Entonces, eh, pero hay que saber en qué momento, o sea, el momento adecuado, la manera, las formas, la forma adecuada, ¿no? Y con el entorno, con las personas, la persona adecuada, ¿no? Entonces, es otra forma de más o menos tabular nuestra conducta y en función de ello podemos generar una virtud ética. Otro aspecto que destaca también en la obra es lo que se denomina o lo que denomina Aristóteles la amabilidad, que es un tipo de agrado frente a otras personas. Es una sensación de dicho comportamiento, pues las hace sentir bien, ¿no? Y lo contrario, pues definitivamente genera amigos de la contienda o enemigos, ¿no? Entonces, el ser amable responde a un comportamiento para que logremos amigos. De hecho, el libro número 9, si no me equivoco, sí, el 9, habla de la amistad. El 8 también, de la amistad, ¿no? Vamos a hablar mucho sobre el tema de la amistad y cómo las sociedades van evolucionando en función de la amistad, ¿no? Entonces, pero lo contrario, pues revela a los enemigos, ¿no? Eh, ahora, el otro análisis es que el arrogante ostenta, ¿no? Y presume esos bienes que no tiene.
Y si tiene bienes, los engrandece excesivamente cuando en realidad no son así, ¿no? Y por el otro lado está la simulación o el disimulado, ¿no? Y dice no tener bienes cuando en realidad sí los tiene, ¿no? Es decir, esconde lo que tiene. ¿No? Eh, Como ustedes se habrán dado cuenta, eh, el tema que afronta este libro es el de las demás virtudes un poco menos universales que la fortaleza y la templanza que hemos visto en el libro 3, ¿no? En el libro 4 eh, muestra una diversidad, diversas situaciones en las que se puede encontrar un hombre vinculado a la generosidad, la magnificencia, eh, la magnanimidad, como hemos dicho, ¿no? Eh, la ecuanimidad también, ¿no? También habla de algunas virtudes sobre la vida, es decir, el de la verdad y el del humor, ¿no? Y eso creo que es importante también ir conociendo esto de la verdad y del humor. Eh, por ejemplo, la sinceridad tiene que ver con la verdad, ¿no? Qué difícil, es realmente difícil eh, decir la verdad para algunos. En América Latina principalmente es complicado decir la verdad. Eh, en Latinoamérica o sea, generalmente eh, está la verdad, pero en mucho hace lo que denominamos la viveza criolla, o sea, mentimos y no somos tan sinceros. Los europeos, los gringos, en realidad dicen la verdad, no es que ellos estén mintiendo, o sea, o que no sepan mentir, mienten, pero en su relacionamiento diario, directo, ellos no necesitan mentir, dicen la verdad, porque son directos. Entonces, por eso es que en el sistema jurídico anglosajón, eh, o sea, para encontrar la verdad, se les dice, usted tiene que decir la verdad, jura decir la verdad, ¿no? O sea, la verdad, sí, ¿no? Pero toda la verdad, no solamente una parte de la verdad, ¿no? Toda la verdad y nada más que la verdad. Entonces, es una sentencia fuerte, ¿no? Porque ahí, y el gringo, pues dice, sí, voy a decir toda la verdad, no una parte de la verdad. Cosa que en Latinoamérica es normal, sobre todo, ¿saben en qué? En los medios de comunicación. En los medios de comunicación reflejan una verdad desde su punto de vista, de lo que más les conviene, ¿no? Por ejemplo, no sé, para mí, digamos, a ver, Cristiano Ronaldo, para mí es uno de los jugadores más extraordinarios que tiene el fútbol de hoy, el fútbol moderno, ¿no? Eh, el otro día ha jugado en su nuevo equipo, o bueno, ha retornado al Manchester United y ha metido un gol. Eh, ha jugado en un partido también, si no me equivoco, en Viena, ¿no? En Viena, o creo que era en Bélgica, no me acuerdo muy bien, y ha perdido, ¿no? Su equipo, o empatado, creo que empatado. Bueno, pero el tema es que en las noticias, Cristiano Ronaldo no tuvo una tarde afortunada, ¿no? Y la otra noticia, cambio de canal, y el otro dice, Cristiano Ronaldo volvió con un gol extraordinario. Sigo cambiando de canal y pongo a ESPN y Cristiano Ronaldo pasó desapercibido en su debut en la Champions, ¿no? Entonces, yo digo, a la vaina. A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo es la información? ¿Quién tiene la verdad?
Entonces, para algunos, o sea, el reflejo de la verdad está en función del cristal con el que miran, ¿no? Entonces, para otros, pues, dicen una parte de la verdad, no dicen toda la verdad. Y eso ocurre en materia política, es un montón, ¿no? Aquí en Bolivia, en materia política, los medios de comunicación mienten y mienten y mienten y no dicen la verdad. Y dan cobertura a parte, no a toda la verdad, sino una partecita de la verdad, porque lo otro lo ocultan de manera deliberada. Y en otros casos no dicen la verdad, ¿no? Así directamente. Y ellos utilizan una cosita pequeña como verdad y la agrandan como si fuese toda la verdad. Es una pena, pero bueno. Esto de la verdad ya hablaba Aristóteles, ¿no? Entonces, sabemos que lo contrario de la verdad es la mentira, ¿no? Ahí está el arrogante, el que disimula, ¿no? En derecho, por ejemplo, nosotros eh, siempre vamos a estar, siempre, pero siempre vamos a estar en defensa de la verdad. Entonces, frente al juez, cada una de las partes se presenta con su verdad, ¿no? Y el juez, en función de las pruebas y en función de su leal saber y entender, va a encontrar la verdad. Y al encontrar la verdad, pues tiene que declarar la verdad fundamentando en la parte considerativa y dando un fallo final en la parte resolutiva donde haya encontrado la verdad, ¿no? Ahora, la agudeza está vinculada con la gracia. Este es, de la verdad pasamos a el humor, ¿no? La gracia. Y es que está en medio de dos extremos, ¿no? Y la gracia está en el medio de dos extremos. Por un lado, la tosquedad y por otro lado, la bufonería, ¿no? Entonces, la bufonería tiene mucho menos tacto que la gracia. Esto se puede ver en las comedias griegas, ¿no? Eh, donde todo, a veces incluso lo sagrado, ¿no? Es expuesto a, pues, a vergonzosas burlas a través de la parodia, ¿no? Del bufón. Entonces ese bufón hará reír a cualquiera a cualquier precio. Eh, entonces aquí el pudor y la vergüenza no son virtudes, ¿no? El pudor es una afección corporal que tiene que ver con el temor a sufrir algún desprestigio, ¿no? O a la muerte. Y esto es bien interesante que señala también Aristóteles en los niños. Por ejemplo, el pudor es una alabanza. O sea, es hermoso ver a niños que sean pudorosos, ¿no? En los ancianos el pudor, eso está en el otro extremo, ¿no? En los ancianos el pudor es una vergüenza. Eh, hay finalmente un aspecto que se destaca es que eh, menciona al final, ¿no? Que la vergüenza es un sentimiento virtuoso que ayuda a los jóvenes a encontrar el medio en sus sentimientos, ¿no? En los jóvenes, no tanto así en los ancianos. Con esto, pues ya vimos el libro 4 sobre el examen de las virtudes éticas. Ahora vamos a ver en el libro 5, en la siguiente clase, ¿no? La segunda parte del examen de las virtudes éticas. Espero que respondan a las preguntas que se hizo al comienzo de clase y ustedes mismos evalúen en función de lo que vimos a lo largo de esta clase. Saludos y nos vemos en la siguiente oportunidad.